Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Antelm, soy Define de Student en redes sociales y bienvenidos a esta masterclass sobre la melatonina, ¿vale? Antes de nada, supongo que todos me conocéis, ¿vale? Pero si no me conocéis y habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Y antes de empezar, voy a presentarme. Como os he comentado, mi nombre es Antelm, soy médico, soy graduado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, también tengo máster en Medicina Clínica, soy R1 en Endocrinología y Nutrición en el Hospital Sant Llàtzer, Mallorca, soy el formulador de suplementos para Efficient Science, son suplementos tanto para la salud como para el rendimiento deportivo, y además tengo formación como entrenador personal en nutrición deportiva y soy profesor en AudioFit, en FastThink y en otras plataformas formativas que podemos encontrar tanto online como de forma presencial. Hago también bastantes ponencias ya a día de hoy y nada, también he competido en culturismo natural y hago divulgación científica, que es una de las cosas que más me apasiona hacer, tanto en Instagram como en YouTube. Así que si no me seguís, os animo a que le echéis un ojo a mi perfil como Define de Student, ahí vais a encontrarme, ¿vale? Y nada, aquí como veis en la primera página tenéis 4 fotos mías que son un poco, que definen un poco mis distintas facetas, ¿vale? Primero aquí tenéis la faceta de médico con la bata y demás, en la faceta como entrenador con los atletas, y arriba a la izquierda tenemos con la Science Protein sabor Speculus, ¿vale? Que fue nuestro primer producto. Después de, pues ahora, de este lanzamiento hará unos 20 meses, calculo, tenemos más de 25 productos en el mercado, así que ha sido un largo camino, pero un camino de muchísimo trabajo y también de éxito, así que hay que seguir trabajando. Y nada, iba a subir una foto mía compitiendo, pero he dicho, nada, mejor una foto postureando en el Gold Gym de Los Ángeles, Venice. Ahí tuve el honor de entrenar. Supongo que todos conocéis este fondo despintado mítico del Gold Gym, y nada, tuve el placer de estar ahí antes de que nos encerraran por el tema de la COVID y demás. Estuve ahí en febrero de este año, así que bueno. Nada, ahora que me conocéis un poco más, ¿vale? Quiero daros la bienvenida a esta masterclass sobre la melatonina y vamos al índice, ¿vale? ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a hablar sobre estos 13 puntos, ¿vale? Primero es muy importante que os haga una buena introducción a la importancia del descanso para nuestra salud, rendimiento deportivo y rendimiento físico, además también de rendimiento cognitivo, y luego las características de un descanso normal. Vamos a hablar de la anatomía del sueño y de las distintas fases del sueño. Y una vez tengamos esto claro, va a ser momento de hablar de suplementación con melatonina. Os voy a dar todas las claves para que no solo penséis, bueno, me tomo esta pastilla y ya está. No, sino que es dosis, cómo tomártela, preguntas frecuentes, qué melatonina es mejor comprar. Toda esta información te la voy a dar en esta clase, ¿vale? Así que, sin más dilación, vamos a ello. Me gusta empezar con esta diapositiva. Concretamente no sé de qué grupo de música es, pero me gusta, ¿no? Esta tipografía que pone "ya dormiré cuando me muera", y es que me ayuda muchísimo a introducir esto, y es que actualmente dormir incluso está como mal visto, es como una pérdida de tiempo, ¿no? Y la realidad es que para nada es eso, pero todos vamos como con la mentalidad de ser muy productivos, de trabajar mucho. Parece que el estrés está de moda, que todos estamos con 30.000 cosas, y la realidad es que, bueno, que puedes ser muy productivo, obviamente, pero que obviamente si quieres maximizar esa productividad, quizás lo mejor es que reserves unas horas de tu día, unas horas importantes, para priorizar tu descanso, que sea tanto de cantidad como de calidad correcto, porque esto luego se va a transferir a todas las áreas de tu vida, no solo en cuanto a rendimiento, sino en cuanto a salud, a composición corporal y demás. Así que este eslogan de "ya dormiré cuando me muera", hay que ir dejándolo a un lado, ¿vale? Ir pues dándole valor e importancia a el descanso como algo clave para nuestro rendimiento físico, mental, emocional, composición corporal, salud y demás, ¿vale? Bien, dentro de este apartado de introducción quiero deciros que el insomnio afecta entre el 20 al 30% de la población. O sea, en España entre el 20 y el 30% de las personas tienen problemas de insomnio, y el 80% refieren que sufren problemas de sueño
y que no han acudido nunca a un profesional. Es decir, que de este 20-30% aproximadamente solo un 10-15% va a consultar a un profesional, ¿vale? Es decir, muchos otros no van a consultar y no van a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque consideran que no es suficientemente importante o que bueno, que ya se solucionará o demás. O sea, no le damos la importancia que se merece y por tanto, por eso pongo tanto énfasis en destacar la importancia que tiene para nuestra salud, rendimiento físico, cognitivo y demás que ya os he dicho. Además todos conocemos, ¿no?, que siempre hemos tenido un conocido que duerme mal o incluso nosotros mismos hemos tenido quizás alguna época de nuestra vida donde quizás hemos coqueteado un poco con el insomnio y hemos tenido periodos donde hemos dormido peor, ¿vale? Y en mi experiencia, ya os digo, como médico y asesorando a atletas, veo que los problemas de sueño es algo muy habitual y que no le damos quizás toda la importancia que se merece y que requiere según el impacto que tiene en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿vale? Bien, en cuanto a salud, y ya hablando estrictamente de salud, deciros que hay una relación bidireccional entre nuestro estado emocional y nuestro descanso. Es decir, una persona que duerme bien va a tener un mejor estado emocional y una persona que tiene un buen estado emocional va a dormir bien. Y también pasaría lo contrario, una persona que duerma mal potencialmente va a tener un peor estado de ánimo y una persona que tiene un peor estado de ánimo potencialmente va a dormir peor. Por tanto, hay esa relación bidireccional entre estado de ánimo y nuestra cantidad y calidad de descanso que tiene esa persona. Y eso es muy importante, porque al final los problemas también de ansiedad y de depresión son algo muy frecuentes en la sociedad actual, juntamente con los problemas de insomnio. Por tanto, es bastante frecuente en una persona encontrar o un problema u otro. Por tanto, sabemos que tratando un problema de forma indirecta mejoraremos el otro, ¿vale? Y eso quiero destacarlo mucho. Y de hecho, debido a la gran importancia que tiene el sueño y mi interés genuino hacia este aspecto, en el ebook que saqué de la guía definitiva del descanso, comento claramente, por ejemplo, en el apartado suplementación, suplementos específicos para mejorar el descanso y otros suplementos específicos para mejorar el estado de ánimo. ¿Por qué? Que sé que si mejoro el estado de ánimo también voy a mejorar ese descanso, y si mejoro el descanso voy a mejorar el estado de ánimo. Por tanto, esa relación bidireccional es algo muy importante. Bien, también destacar que no solo relacionamos la falta de sueño con este problema, con los problemas de salud a nivel emocional, psicológico, sino que, como veis en la imagen, pues mayor propensión a diabetes tipo 2, a peor composición corporal, a ganancia de peso, a una respuesta inmune menor. Aquí veríamos pues depresión, peor estado de ánimo, disfunción cognitiva, actividad cerebral pues ralentizada y demás, ¿no? Por tanto, vemos que el descanso tiene una importancia crucial para nuestra salud. Otros dos datos más. Esta imagen es un poco impactante, ¿no? Pero dice, dormiré cuando me muera. Sí, pero recuerda que la muerte poco le importan nuestros planes cuando viene a por nosotros, ¿vale? Y sé que es un poco impactante, pero para recordar que el 7% de los conductores se duermen en el volante. Y si te estás durmiendo en el volante, es porque has trasnochado mucho o porque llevas muchos días durmiendo mal, ¿vale? O durmiendo poco y durmiendo mal. Sí, y eso es un 7%, es decir, ya no estamos, o sea, estamos en un punto en que no es solo un tema tuyo de tu salud, sino que también es un tema de salud pública, ¿vale? Es decir, pensad que si un 20-30% de las personas tienen problemas con el descanso, pensad la pérdida de productividad a nivel global que eso genera. Son personas que están produciendo menos, somos menos eficientes en nuestro trabajo, somos menos eficientes produciendo y por tanto, y además tenemos mayor propensión a enfermarnos. Por tanto, todo esto hace que gastemos pues más recursos públicos, necesitemos más tiempo para hacer tareas y demás. Por tanto, se clasifica y se califica la falta de un descanso correcto casi como un problema de salud pública, ya que afecta entre un 20 y un 30% de las personas. Importantísimo. Y por tanto, destacar que en cuanto que se considera que la salud sería esa cuarta pata de la silla para una buena salud, el que sería el cuarto pilar de la salud, al mismo nivel que alimentación, ejercicio, salud mental,
y descanso. Estas serían las cuatro patas de esa silla para sentarnos y asentarnos sobre todo en la buena salud. Bien, y ya que me he puesto serio en la diapositiva anterior, voy a poner esta diapositiva de "You will go to sleep or I will put you to sleep", ¿vale? Importante este meme, y con esta intención de poneros a dormir, pues he hecho esta clase y también saqué el libro de la guía definitiva para mejorar tu descanso nocturno, que está hecha con esa intención de que mejores la cantidad y la calidad de tu sueño. Bien, el potencial uso a nivel, es decir, el potencial beneficio a nivel de salud de la melatonina, pues trasciende, es decir, el hecho de que la melatonina te mejore el descanso va a tener un impacto en todos los ámbitos que hemos hablado. Y de hecho, como vemos aquí, el hecho de mejorar los ritmos circadianos y de mejorar la calidad del sueño, pues ya a nivel cardiovascular y a nivel de patologías neurodegenerativas, como pueden ser la enfermedad de Alzheimer y demás, pues vemos que hay potencialmente una reducción de ese riesgo. Por tanto, esa suplementación enfocada a la mejora de tu descanso va a tener un impacto en tu salud general, porque mejorar el descanso mejora la salud general. Es lo que digo siempre. Muchas veces tomamos suplementos o no pensamos en suplementos que pueden tener no un impacto directo, sino un impacto indirecto en nuestro rendimiento deportivo, en nuestro rendimiento físico, en nuestro rendimiento cognitivo, en nuestra salud. Es decir, muchas veces pensamos, la melatonina solo va a mejorar el sueño. Bueno, y el hecho de que mejore el sueño va a mejorar muchas otras cosas, ¿vale? Y eso es importante y por eso es tan clave esa relación de conceptos que he intentado hacer, ¿vale? El descanso con nuestro rendimiento físico, cognitivo, salud y demás. Bien, con toda esta intención saqué este libro, la guía definitiva para mejorar tu descanso nocturno, donde recopilo toda la evidencia científica que hay. Creo que hay más de 200 referencias bibliográficas en este libro, más de 150 páginas, donde intento explicar de una forma pues amena para todos y sin renunciar a el rigor científico, pues todo, desde lo que os he comentado de la importancia del sueño para los distintos ámbitos de nuestra vida, ¿vale? Y profundizo más en estos aspectos, como también hablo de suplementación que funciona, suplementación que no funciona, os hablo de hábitos, os hablo de alimentación, hablo de todo esto, ¿vale? O sea, yo pienso que no hay nada en el mercado sobre este tema con tanta profundidad y con evidencia científica tan actualizada y demás. Por eso lo hice, porque pensé que marcaba la diferencia. Mi intención, como siempre, los que me seguís desde hace tiempo, es ser original. Y original significa, no es lo mismo ser original que ser creativo. Original significa hacer las cosas por tú mismo y no repetir lo que todo el mundo está haciendo, que esto es algo que vemos constantemente en redes. Mi objetivo era sacar algo que fuera único y que pudiera ayudar. Y pienso y estoy muy contento de este producto que he sacado. Pienso además y sé que las personas que lo han leído, el feedback ha sido increíble, de que les ha gustado mucho, que les está ayudando a mejorar y que por tanto estoy muy contento de este ebook, y por eso también hago, para celebrar el éxito del ebook, pues hago esta clase gratuita para que también todos tomemos conciencia de la importancia del descanso en nuestra salud y también sobre todo para daros herramientas para aplicar desde ya. Bien, y ahora vamos a hablar sobre la anatomía del sueño. Voy a explicaros algunos componentes de la anatomía del sueño porque en el ebook profundizo muchísimo más y considero que es un tema súper interesante, ¿vale? Cuestión, de forma simplificada, destacar que en el ojo tenemos unos receptores donde se recibe la luz o la falta de esta, ¿vale? Es decir, que la presencia de luz va a inhibir la cantidad de melatonina segregada, es decir, disminuye la cantidad de melatonina producida, y además luego tenemos por otra parte que la oscuridad estimula, ¿vale?, la producción de melatonina. Por eso al final del día va aumentando la cantidad de melatonina que tenemos en nuestro cuerpo por la falta de luz, la falta de ese estímulo inhibidor y el aumento del estímulo activador de la producción de la melatonina, que sería la oscuridad. Esto se detecta mediante los receptores en nuestros ojos, viaja por el tracto retino-hipotalámico del nervio óptico hasta llegar al núcleo supraquiasmático en nuestro hipotálamo.
Nuestro hipotálamo pues es uno de los centros integradores y es uno de los componentes más importantes de la regulación sistémica de nuestro cuerpo, donde encontramos pues la regulación de, por ejemplo, mecanismo de hambre y saciedad, temperatura corporal, ciclo sueño-vigilia, y el núcleo supraquiasmático es nuestro reloj biológico, ¿vale? Es lo que determina cuando estamos durmiendo y cuando estamos despiertos, o mejor dicho, la predisposición a estar dormidos o estar despiertos. ¿Y cómo lo hará esto? Pues mandará una señal a través de la sustancia activadora, la sustancia reticular activadora ascendente, donde irá a la glándula pineal, y es la glándula pineal la que se encargará de producir la neurohormona que nos ocupa más hoy, que es la melatonina. Y recordemos, en las horas donde tendremos más oscuridad habrá mayor producción de melatonina, las horas de menos oscuridad y de más luz habrá menos producción de melatonina. Oscuridad igual a más producción de melatonina, luz menos producción de melatonina. ¿Y cómo? Pues mediante todo este circuito a nivel neuroanatómico. Aquí lo he simplificado mucho, en el ebook os lo explico muchísimo más en detalle, pero para que os llevéis pues estas pinceladas de neuroanatomía que considero que son preciosas y que vale muchísimo la pena ver. En cuanto a la fisiología del sueño, destacar que lo podemos dividir en dos componentes, el sueño REM y el sueño no REM. El sueño REM es la abreviatura del Rapid Eye Movement, ¿vale? Y el sueño no REM es pues el sueño que no tiene ese movimiento rápido de los ojos. El sueño no REM, a su vez, está clasificado en 4 estadios progresivos. Estos 4 estadios progresivos se caracterizan porque, a medida que van avanzando los estadios, la profundidad del sueño es mayor. El estadio 1 es la transición entre vigilia y sueño, ¿vale? Es lo habitual, ¿no? Es el estadio donde tienes el colega que ves que se ha quedado frito y le dices, tío, ¿te has dormido? Y te dice, no he estado dormido, ¿vale? Es este estadio donde las personas a las que se despiertan en esta fase niegan haber estado durmiendo. Tú lo has visto porque dura entre 1 y 7 minutos, ¿vale? Pero el tío te dice, no, yo no estaba durmiendo, yo estaba despierto, a no ser que te la esté colando, ¿eh? O sea, te la puede estar colando o puede estar en estadio 1 de la fase no REM, ¿sí? El estadio 2 ya es un sueño pues un poquito, ya es la primera etapa de sueño verdadero. Aquí ya la persona ya es más difícil que se despierte, ¿vale? Y el estadio 3 y el estadio 4 son las fases de sueño profundo, ¿vale? El 3 moderadamente profundo y el sueño 4 es el sueño, el estadio 4 es el sueño más profundo. Destacar que en el estadio 3 la temperatura corporal y la presión arterial disminuyen, es difícil despertar a la persona, ocurre aproximadamente unos 20 minutos tras quedarte dormido, y el estadio 4 es el sueño más profundo, ¿sí? Que a pesar de que el metabolismo cerebral disminuye significativamente y la temperatura corporal cae, la mayoría de los reflejos se mantienen y el tono muscular disminuye poco. Esto es importante porque durante esta fase el tono muscular sigue siendo alto, ¿vale? En cambio, cuando estamos en fase REM, el tono muscular, ¡pum!, cae. Por eso es importante esta distinción, ¿no? En el sueño REM tenemos que el tono muscular cae y en el sueño no REM el tono muscular pues cae un poco, pero no tanto, ¿sí? Bien, estas 4 fases. Quiero destacar que sabemos que durante el sueño no REM se dan procesos de recuperación y regeneración de estructuras. De hecho, concluimos que la desaparición del sueño profundo puede desencadenar en problemas médicos por falta de regeneración y recuperación de energía, ¿sí? Y va a ser una fase que va a ser muy interesante, especialmente en deportistas y en gente con mucho desgaste físico. Cuidar mucho ese sueño no REM. En cuanto al sueño REM, para definirlo de una forma súper sencilla, podríamos decir que es un cerebro despierto en un cuerpo dormido. Y me gusta mucho esta definición porque, como veis en esta resonancia magnética, donde hemos puesto también, pues hemos detectado mediante algunos marcadores la actividad cerebral, vemos que en fase REM las distintas regiones de nuestro cerebro están con una mayor actividad que en fase no REM. Fijaros, o sea, que estando despierto, es decir, en el sueño REM, nuestro cerebro tiene más actividad que estando despierto. Imaginaros el desgaste que tiene en fase REM nuestro cerebro, que está maquinando, ¿no? Y bueno, y diríamos, joder, tenemos un cerebro trabajando tanto, ¿por qué no nos movemos, no corremos, no saltamos? Pues bien, porque hay una inhibición del tono muscular, tu tono muscular ha caído. Por eso a mí me gusta definir
o muchos científicos lo definen como el sueño REM es un cerebro muy despierto en un cuerpo dormido. Bien, en cuanto a la fisiología del sueño, pensar que el sueño no REM ocupa el 75% del tiempo, del cual en estadio 1 es un 5%, en estadio 2 un 45% y en el estadio 3 y 4 25% del sueño no REM, ¿vale? Y los periodos de sueño REM ocupan el 25% del tiempo del sueño total, ¿vale? Por tanto, sueño no REM 75% del tiempo, sueño REM 25% del tiempo. Y dentro del sueño no REM, recordad que el 25% de ese 75% es sueño no REM, ¿vale? Es sueño profundo. Es decir, destacar que del 75%, ese 25% es sueño profundo, ¿vale? Y por tanto, quedaos con el mensaje de que el 25% es sueño REM y 25% sueño profundo, ¿vale? En vuestro total de horas de sueño pensad, bueno, un 25% más o menos tendría que haber sido de sueño REM y un 25% tendría que haber sido de sueño profundo. Bien, en cuanto a fisiología del sueño, también destacar que una persona pasa del estadio 1 al 4 del sueño no REM en menos de una hora, ¿vale? Que los episodios de sueño REM y no REM se alternan durante la noche. Durante un periodo de sueño de 7 u 8 horas hay entre 3 y 5 episodios de sueño REM y los periodos de sueño REM aparecen cada 90 minutos, se prolongan de forma gradual hasta el último, que dura unos 50 minutos. Bien. En cuanto a la composición corporal, hay que destacar, y esto es importante, hay que destacar que en este estudio hecho por Wong y sus compañeros en 15 adultos jóvenes sanos y además no obesos, veíamos que las personas que tenían una restricción del sueño, es decir, que dormían 5,16 horas aproximadamente, estas personas ya tenían una caída de la sensibilidad a la insulina significativa. Es decir, dormir estas 5 horas o menos te causaba una disminución de la sensibilidad a la insulina. Y aquí veis este gráfico donde vemos que a menor duración de nuestro descanso, pues mayor porcentaje de individuos con peor sensibilidad a la insulina. Y sabemos que la sensibilidad a la insulina es importante para nuestra composición corporal, por tanto, ya lo tenéis, o sea, dormir va a ser clave para mejorar la composición corporal. Muchas veces ponemos énfasis en 1000 protocolos mágicos para mejorar la sensibilidad a la insulina y demás, y luego pues no prestas la suficiente atención a tu descanso. Y mira el descanso, la gran importancia que tiene para mejorar tu sensibilidad a la insulina. Es que me parece clave. Bien, también para seguir profundizando en este tema de la importancia del sueño para nuestra composición corporal, este estudio es muy interesante, lo hicieron Spiegel y sus compañeros, cogieron a 12 hombres blancos y sanos y los dividían en dos grupos, un grupo que dormía 4 horas por noche durante 2 días y otro grupo sin restricción del sueño. ¿Y qué vimos? Que el grupo que estaba con restricción del sueño, ¿qué le pasaba? Pues que existía una disminución de la hormona de la leptina, es decir, la hormona saciante del 18%. El grupo que dormía poco, además tenía un aumento de la hormona del hambre, la grelina, ¿vale? Y esta aumentaba a un 28%. Y además, no solo eso, sino que la sensación de hambre, aparte de toda esta evidencia a nivel hormonal, que también debe ser comprobada con los resultados en las personas, ¿vale? Es decir, el resultado que tienen las personas, que sienten las personas, pues veíamos que los sujetos que dormían poco tenían un 24% de aumento de la sensación de hambre. Es decir, estos cambios hormonales se correspondían con la sensación del sujeto de tener una mayor cantidad de hambre. Y, como os digo, esto es clave. Y además, no solo eso, sino que no solo nos generaba un cambio en nuestra conducta de saciedad y hambre. No solo causaba el cambio aquí, sino que además causaba un cambio en ¿qué? Causaba un cambio en nuestra preferencia para las comidas. Es decir,
Las personas que dormían poco tenían una mayor preferencia por comer mierda, ¿vale? Eso es muy bruto decirlo así, pero así queda mucho el mensaje. Es decir, veíamos que las personas que dormían poco tenían un incremento de entre un 33 y un 45% de las ganas de comer pues snacks salados, ultraprocesados, dulces, y en cambio su apetito por frutas, verduras y proteínas disminuía drásticamente. Por tanto, no solo te cambia el sistema hormonal de saciedad y hambre, que es tan importante para controlar nuestra composición corporal, sino que además nos cambiaba la preferencia por determinados alimentos, algo que me parece, pues como veis, que es clave. O sea, viendo estos estudios pienso que tiene que quedar muy claro que las horas que dormimos las horas y la calidad de nuestro sueño tienen un impacto clave en nuestra composición corporal. Luego, en cuanto al rendimiento deportivo, que sé que muchos estaréis interesados en esta parte, este estudio es un estudio un poquito antiguo, pero la verdad es que bueno, está bastante bien hecho. Sí que es verdad que faltarían pues más evidencia, más reciente, y también intentando pues mejorar siempre la metodología de los estudios, que es algo que siempre se puede mejorar. Y el tema está en que aquí veíamos que Pierce y sus compañeros lo que hacían era cogían a dos grupos de atletas y a un grupo de atletas pues les decían que 3 noches, les hacían dormir durante 3 noches 3 horas, y veían su rendimiento en curl de bíceps, press de banca, leg press, es decir, prensa de piernas, y peso muerto. ¿Y qué veíamos? Fijaros en los resultados. Y es que a medida que iban pasando los días de deprivación del sueño, ¡pam!, iba cayendo el rendimiento. Es decir, vemos que quizás el primer día no hay mucha diferencia, ¿vale? Pero que cuando este déficit de sueño se prolongaba en el tiempo, mirad cómo caía el rendimiento. Por tanto, esto de estar durmiendo poco de forma constante, pues va a tener claramente un impacto en tu rendimiento en el gimnasio. Y no solo eso, sino aquí veis esta imagen, que es de un artículo que salió hace muy poquito, ¿vale? Donde vemos pues ya más un poco a nivel molecular, de biología molecular y de bioquímica, pues el impacto que tiene el déficit de sueño, ¿vale? Under sleep depth sería como el déficit de sueño que llevas acumulado, ¿no? Esa deuda, perdón, esa era la palabra que buscaba, esa deuda de sueño que llevas acumulado con el paso del tiempo. Y esa deuda de sueño pues se trasladaba en que el atleta tenía pues menos segregación de testosterona, menos secreción de GH, más cantidad de cortisol, más marcadores de inflamación, ¿vale? Todos estos factores pues causaban una menor sensibilidad a la insulina, menor síntesis proteica, una menor regeneración muscular, más riesgo de lesión musculoesquelética, todo esto. Y bien, en cuanto a rendimiento cognitivo, ¿vale? Ahora que ya hemos visto pues composición corporal, rendimiento deportivo, vamos a ver un poco el rendimiento cognitivo. La mayoría de nosotros pues o somos estudiantes o trabajamos y nos dedicamos a trabajar pues con nuestra mente. Yo lo digo, que mi oficina principalmente es mi mente y tengo que cuidarla mucho, porque si no funciona ella pues las cosas no funcionarán como esperamos. Es importante cuidar nuestra oficina, mantenerla actualizada y mantenerla sana. Destacar que en los estudios vemos que los sujetos expuestos a deprivación del sueño, sus niveles de atención, concentración, habilidades motoras, lenguaje, memoria a corto plazo y a largo plazo y función ejecutiva e intelectual disminuyen de forma significativa. Y se hipotetiza que es la región del córtex prefrontal una de las más vulnerables en el sueño, y vemos que el córtex prefrontal tiene un impacto también en estas funciones que se ven afectadas por el sueño. Por tanto, esto nos explica desde una perspectiva neuroanatómica cómo esta área, como es el córtex prefrontal, que vemos que es sensible a la falta del sueño, pues podría causar y podría estar implicada en esa disminución de rendimiento cognitivo o esa disminución de algunas habilidades cognitivas que vemos en los sujetos que están sometidos a deprivación del sueño. Bien. Y ahora ya sí, porque he estado haciendo toda esta introducción y casi no había hablado de la melatonina, ¿vale? Pero fijaros que mi idea principal era esta, ¿no? Era primero de todo haceros conciencia de la importancia del descanso,
que cuidar el descanso va a tener, es decir, si tú eres una persona que duermes bien en cantidad y calidad, pues eso se va a trasladar a todos los aspectos de tu vida, como atleta, como profesional, como persona y en tu salud. Y que esto va a ser, va a ser crucial todo esto, va a ser crucial. Por tanto, el mensaje número 1 era también hablar de la importancia del descanso, porque hablar solo de la melatonina para mí era más fácil, ¿vale? Porque al final os estoy regalando esta masterclass, o sea, para mí era más fácil empezar la presentación aquí y ya está, pero quería poner en valor y en consideración la gran importancia que tiene un descanso nocturno, porque a veces decimos, sí, el descanso nocturno es importante, sí, pero me quedo aquí, o sea, ya no sé qué más decirte, ¿no? Es como en plan de, sí, todo el mundo sabe que es importante, pero aún así no lo priorizo nada, duermo poco, duermo mal, no cuido mis hábitos, estoy con el móvil aquí hasta altas horas de la madrugada, o me quedo viendo una serie en Netflix hasta altas horas de la madrugada, luego duermo poco y evidentemente que después de todo eso, la mañana siguiente te encuentras mal, pero parece que no aprendemos, ¿no? Y mi mensaje era poner en consideración la gran importancia del correcto descanso para los distintos ámbitos, tanto personal, profesional, de salud, de rendimiento físico y deportivo y cognitivo, ¿vale? Bien, ahora sí, vamos a hablar de la melatonina. Como os he comentado, tenemos ese núcleo supraóptico talámico, ¿vale? En el tálamo, este centro integrador de estímulos que recibe esa estimulación lumínica a partir de pues nuestro nervio óptico, que nuestro nervio óptico a su vez lo va a recibir de la retina, ¿vale? Donde vamos a encontrar pues los receptores. Y a partir de aquí el tálamo mandará una señal, ¿vale? Esto es la sustancia reticular activadora ascendente, ¿sí? Que es pues un centro de nuestro nivel de conciencia que encontramos y que tiene una importancia crucial, esta zona de aquí, ¿vale? Y a partir de aquí pues iremos a la glándula pineal y la glándula pineal, dependiendo de la orden de estimulación o inhibición, producirá una cantidad determinada de melatonina. Esta cantidad determinada de melatonina va a tener un impacto en distintos órganos, tejido adiposo, células pancreáticas, arterias y demás, ¿vale? Y bueno, y a partir de aquí, y demás funciones de la salud, y a partir de aquí podemos entender también claramente cómo la melatonina no solo tiene un impacto en nuestro descanso, y este descanso va a tener un impacto en nuestro cuerpo, sino que también puede actuar en otros tejidos de forma directa. Y eso va a ser también muy interesante, y eso también abre la puerta a la melatonina a ser usada en distintos campos, no solo como sustancia mejoradora del descanso, que también pues obviamente va a tener su importancia, ¿vale? Algo que quiero destacaros es eso, ¿no? Que nuestro núcleo supraóptico, que es ese reloj biológico que manda la señal a la glándula pineal, y dependiendo de la cantidad de luz se produce una cantidad u otra de melatonina. Y aquí, como veis, la melatonina pues va aumentando su cantidad a medida que llegamos a pues momentos de irnos a la cama, ¿sí? Y esto lo va a hacer pues mediante la exposición a la luz del solar, es decir, si te expones más a luces, a la luz solar o a la luz, o sea, estaría mejor dicho a la luz, ¿vale? Porque la luz artificial, como he dicho, las luces azules también tienen un impacto en nuestra segregación de melatonina, y por tanto esa estimulación o inhibición de la producción de melatonina va a condicionar la hora a la que nos vamos a dormir. Y esto es lo que vemos en este gráfico, ¿vale? Vemos que a medida que se va acercando la noche y se va acercando la hora de irnos a dormir, ¿qué pasa? Pues la cantidad de melatonina producida aumenta. ¿Y qué pasa en las primeras horas de la mañana? La cantidad de melatonina producida disminuye. ¿Para qué? Para despertarnos. Bien, otra cosa que quiero destacar es que no es la misma la cantidad que tienen las personas, la cantidad de melatonina que tienen las personas pues las personas jóvenes que las personas de mayor edad. Fijaros que a partir de la adolescencia llega al pico, parece que se mantiene un poquito, que va cayendo obviamente, pero que se mantiene un poquito entre los 20, y a partir de los 20 pues vemos que esa caída de los niveles de melatonina de melatonina endógena empieza a ser bastante considerable, y que el ritmo de caer de esa melatonina pues es bastante grande, y por eso se hipotetiza que a medida que pasan los años las personas tienen más problemas de sueño y de descanso. Y de hecho mi experiencia personal me dice que muchos de los problemas de descanso los empiezo a ver a partir de los 20 años, ¿vale? Sí que es verdad que se acentúan mucho en esta franja de edad, ¿vale? A partir de los 40 sí que la acentuación es muy grande de los problemas con el descanso. Bien, para profundizar un poquito más sobre la evidencia,
¿vale? Hay que destacar pues que la melatonina nos ayuda en distintos aspectos. El primero es que tardamos menos tiempo en dormirnos. Esto es un metaanálisis muy importante que habla sobre los efectos de la melatonina y vemos que obviamente claramente de forma significativa las intervenciones, el grupo de intervención favorece el uso de melatonina para reducir el tiempo en que tardamos en dormirnos, ¿vale? Y aquí también vemos pues distintos estudios donde la sleep latency, es decir, el tiempo que tardamos en dormirnos, disminuye en el grupo que está tomando el treatment que es melatonina. También quiero destacar, y lo hablaré más adelante, que la mejor melatonina es la extended release, ¿vale? La de liberación sostenida o de liberación retardada o de liberación prolongada, ¿vale? Tiene distintos nombres. Luego os explicaré más en detalle, pero en el apartado de qué melatonina tomar, pero ya iros con eso, ¿sí? Además, no solo hay una inducción y facilitación de quedarnos dormidos, es decir, retrasa el tiempo en quedarnos dormidos. No solo eso, sino que además observamos que se mejoran la cantidad, es decir, vamos a tender a dormir más las personas que están tomando melatonina que las personas que no toman melatonina. Y esa disminución de la latencia del sueño, ese aumento de la cantidad de horas, ¿se va a trasladar con un aumento de la calidad de las horas que hemos dormido? Pues sí. Además, la calidad del sueño aumenta. Por eso, la melatonina es, para mí, el suplemento rey para la mejora del descanso. Eso sí, tiene que ser correctamente utilizado, que hablaré más adelante de ello, ¿vale? Pero por esa razón, por la evidencia, todos son metaanálisis, los estudios, pues bueno, pues obviamente siempre se puede mejorar, pero de momento, encima de la mesa, para mí es el mejor suplemento que tenemos para mejorar el descanso. Bien, ¿qué tipo de melatonina debería consumir? Pues aquí lo veis, ¿no? Vemos que pues, las mejoras en calidad del sueño, esto es un cuestionario de calidad del sueño, se ven sobre todo en las personas que están tomando melatonina de liberación sostenida. Entre otras razones porque la liberación sostenida, ¿vale? PRM, Prolonged Release Melatonin, ¿vale? Lo que vemos es que se asemeja un poco más a la secreción de melatonina de forma fisiológica, ¿vale? La forma fisiológica tiene esta forma de liberación de melatonina que os he comentado anteriormente. La de liberación prolongada pues tiene esa curva que se asemeja muchísimo, ¿vale? Que serían niveles más altos, pero se asemeja mucho a esa liberación de forma endógena. En cambio, la de liberación inmediata tiene este pico y luego hay esta caída. ¿Y qué pasa? Y esto ya es más un poquito a nivel anecdótico, pero esta caída brusca de melatonina puede ocurrir que en algunos sujetos esta rápida caída les dé la sensación de que ya los niveles de melatonina son muy bajos, ¿vale? Y de despertarse, ¿no? Y en algunos casos sí que encuentro pues gente que toma melatonina de liberación rápida y a medianoche se despierta, ¿no? Y lo asocian solo a la toma de melatonina y no lo asocian a otros factores, ¿vale? Y eso es, como os digo, importante, y por esta razón estamos diseñando y formulando con Enfit Nutrition una melatonina de liberación sostenida para, Enfit Nutrition y con Efficient Science estamos desarrollando una melatonina de liberación sostenida para que vosotros os podáis beneficiar de todos los beneficios comentados, ¿vale? Con una melatonina de la máxima calidad disponible, sin el efecto, sin la diferencia a nivel fisiológico de la melatonina de liberación inmediata con respecto a la liberación prolongada, que sería, como os digo, lo más óptimo a nivel o lo óptimo, ¿vale? Para los puristas, lo óptimo a nivel fisiológico. Bien, algo que quiero destacar es el papel de la melatonina y la sensibilidad a la insulina, es decir, el impacto que tiene la melatonina en nuestra sensibilidad a la insulina. Y es que hace muy poco salió, en febrero de 2020, si no recuerdo mal, este estudio, ¿vale? Era una revisión que estaba, personalmente pienso que muy bien hecha, donde se recopilaban pues estudios de alto impacto y demás, y donde vemos que
la combinación de alta cantidad de melatonina con alta cantidad de comida, es decir, en el momento postprandial es después de comer, esta combinación de alta cantidad de comida con alta cantidad de melatonina, pues reduce la sensibilidad a la insulina y también reduce la función de la célula beta pancreática. Y esto, fijaros que es lo contrario que ocurre cuando tenemos una gran concentración de melatonina con una cantidad de comida pues más moderada. ¿Por qué digo que es importante? Porque, como veis, no es el hecho de tomar o no tomar melatonina, es el hecho de tomarla bien, y esa es la intención de esta masterclass y de este webinar. La intención es que sepáis utilizar bien la melatonina. Como veis, una gran cantidad de melatonina bien utilizada y en el momento correcto, ¿qué nos puede ayudar? Nos puede ayudar a el descanso de nuestra célula beta pancreática encargada de la producción de insulina a nivel pancreático, y por tanto nos puede mejorar potencialmente la sensibilidad a la insulina. Pero ya os digo, no es un tema de blanco o de negro, es un tema de cómo lo usas. Esto va a tener especial importancia en personas que tienen diabetes tipo 2, prediabetes o tengan el receptor, y que tengan estas personas, ¿vale? También en personas con síndrome metabólico y que tengan el receptor de la melatonina MTR1B mutado. ¿Esto cómo lo podemos mirar? Bueno, esto se puede mirar, se pueden hacer test genéticos, pero ya os digo que mensaje, bueno, no es necesario saberlo, es decir, lo puedes mirar o no lo puedes mirar. ¿Cuál es el mensaje principal? Hombre, que si quieres maximizar tu sensibilidad a la insulina porque estás en un contexto donde deberías maximizar tu sensibilidad a la insulina, síndrome metabólico, prediabetes, diabetes tipo 2, si estás en estos contextos, separa la toma de la melatonina y cena antes, ¿vale? Este sería un buen consejo, es decir, que tú cenaras pues 2-3 horas antes de tomarte la melatonina, y pasado este tiempo tomarte la melatonina entre media hora y una hora antes de irte a dormir, pero dejar un espacio entre que terminas la cena y la toma de melatonina para poder pues beneficiarte de los efectos de la melatonina en el correcto descanso, que va a tener un impacto en tu sensibilidad a la insulina, en tu composición corporal, en tu salud, en tu rendimiento físico y cognitivo, y además también pues sin tener que empeorar la sensibilidad a la insulina por el hecho de haber mezclado el periodo postprandial con la alta cantidad de melatonina. Eso sí, fijaros, estoy hablando de contextos concretos, en personas sanas, deportistas, con alta cantidad de masa muscular, con un porcentaje de grasa más bajo y demás, o con un porcentaje de grasa normal tirando abajo. Esto no es necesario, ¿vale? O sea, os he hablado de un contexto muy concreto, porque a veces parece que todo el mundo es resistente a la insulina, y no todo el mundo es resistente a la insulina, ¿vale? Pero en estos contextos donde puede haber una resistencia a la insulina, sí que va a ser interesante. También pues casos de SOP también podría ser interesante, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, prediabetes, obesidad, todos estos casos podría ser interesante tener en cuenta esta consideración y pues cenar 2-3 horas antes de la toma de melatonina, y tomar la melatonina entre media hora y una hora antes de irte a dormir. Bien, ¿cómo tomar la melatonina? Esto también es muy importante, porque a veces pensamos que más es mejor, y no, más no es mejor, ¿vale? La dosis de melatonina oscila entre 0,5 y 5 miligramos. Recordar que debemos empezar por la mínima dosis efectiva. ¿Por qué? Porque hay personas que toman una mayor cantidad de melatonina y lo que les hace es pues aumentar los efectos secundarios, aumentar los efectos secundarios significaría pues mayor actividad onírica, o luego por la mañana levantarse con resaca por haberse pasado con la dosis, cositas así, ¿vale? Mi consejo es empezar con 0,5 miligramos e ir subiendo pues 0,5 miligramos cada semana si vemos que no hay mejora de ese descanso hasta una dosis de 5 miligramos, ¿vale? Pero dejaría tiempo para actuar y sería paciente. ¿Por qué? Pues porque ya os diré que bajo mi experiencia tengo atletas de casi 100 kilos que están con 1 miligramo de melatonina al día. ¿Me explico? No es un tema de que más es mejor, es un tema de usarla bien, ¿vale? Muy importante. Y a veces subir la dosis solo implica mayores efectos secundarios. Por tanto, más es mejor, no. Mejor es mejor. Bien. Recuerda, entre 30 a 60 minutos antes de irte a dormir, tienes que minimizar la exposición a las luces azules 2 horas antes de irte a dormir para no inhibir esa secreción endógena de melatonina, para no contrarrestar los efectos de tomarte melatonina y, claro, si te tomas melatonina y te expones a luces azules, pues probablemente la melatonina no te va a hacer ni cosquillas. Esto es muy importante. Como decía, es tomarla bien. Importante separar la cena
de 2 a 3 horas del momento de acostarte y tomarte la melatonina entre 30 y 60 minutos antes de irte a dormir si quieres mejorar o si quieres maximizar al máximo tu sensibilidad a la insulina, que ya he hablado de los contextos donde esto puede ser interesante. Preguntas frecuentes. Y bueno, Antel, ¿por qué no suplementarnos con triptófano o con el 5-HTP? Esto en el libro voy en detalle, ¿vale? O sea, en el libro os hablo de esto muy en detalle, pero es un tema de biodisponibilidad, es decir, el triptófano y el 5-HTP tienen que convertirse a melatonina y la melatonina, pues ya está, más biodisponibilidad por parte de la melatonina. Va a ser más eficiente tomar melatonina que tomar triptófano y o 5-HTP. ¿Es segura? Sí. La gran mayoría de personas no reportan ningún efecto secundario. Algunos estudios reportan cefaleas y más actividad onírica, ¿vale? ¿Por qué? Pues muchas veces porque se empiezan con dosis muy altas. Esto es importante, ¿vale? Empezar con dosis bajitas, que en la gran mayoría de casos con dosis bajitas funciona muy bien. También algunas personas reportan de forma puntual molestias gastrointestinales, náuseas y vómitos, ¿vale? Pero como digo, de forma puntual. Después, si tomo melatonina, ¿mi cuerpo deja de producirla? No. Esto no es como el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, ¿vale? Que cuando se ingiere testosterona de forma exógena o cuando se toma testosterona de forma exógena, ese eje deja de producir testosterona. No, esto no es lo mismo, ¿vale? La glándula pineal no se ve afectada por el consumo exógeno de melatonina. Se seguirá produciendo melatonina, ¿vale? Luego, ¿crea la melatonina tolerancia? Tolerancia es el proceso de que cada vez más necesitas, cada vez a medida que va pasando el tiempo necesitas más dosis para el mismo efecto. ¿Crea tolerancia? Pues vemos que quizás podría crear un poco de tolerancia muy a largo plazo, ¿vale? Y que simplemente aumentando la dosis 0,5 miligramos ya sería más que suficiente. Luego, ¿crea dependencia la melatonina? Cuando hablamos de dependencia hay que distinguir dos cosas: dependencia física y dependencia psíquica. La dependencia física es lo que dirían en la calle el mono, ¿vale? Son todos los síntomas físicos cuando no estás consumiendo una sustancia. Sudoración, taquicardia, ansiedad, temblor y demás. Náuseas, vómitos, cefalea, ¿vale? Esto sería la dependencia física. Y la dependencia psíquica es, pues, el apego que tú tienes a eso, la relación que estableces con eso para generar un determinado resultado. Y la realidad es que todos hacemos dependencia psíquica con muchas cosas. Todos tenemos nuestras rutinas antes de dormir, nuestra camiseta de la suerte, hacemos dependencia psíquica con muchas cosas. ¿Se puede hacer dependencia psíquica con la melatonina? Claro, como lo hacemos con muchas cosas. ¿Cuál es el mensaje o para mí que es importante? Lo más importante es que no te genera dependencia física. Esto es muy importante. La melatonina no te genera dependencia física. ¿Y dependencia psíquica? Sí, te puede generar dependencia psíquica. Yo lo que recomiendo es la melatonina, usarla en periodos concretos. Hacer descansos cada 3-6 meses de la toma de melatonina, hacer 1 mes, 2 meses de descanso y así ir haciendo. ¿Por qué? Pues porque la melatonina debe ser, para mí, y considero de uso puntual, cuando hay periodos donde nos cuesta más dormir. Normalmente, en verano, de vacaciones y demás, no acostumbramos a necesitar esa melatonina porque ya dormimos mejor, los ritmos circadianos en verano pues acostumbran a estar un poquito más optimizados y demás, ¿no? Por tanto, consejo usar la melatonina también a periodos y cada 3-6 meses hacer 1 o 2 meses de descanso de la toma de melatonina. Mensajes que quiero que os llevéis a casa, ¿vale? Y es que el descanso es fundamental para la salud, rendimiento cognitivo, deportivo y composición corporal. Que el correcto uso de la melatonina puede ser una excelente herramienta para mejorar tu descanso. Que más no es mejor, que uses la mínima dosis efectiva, ¿vale? Y así también dejas margen para si en el futuro necesitas subir la dosis o no, ¿vale? Que la melatonina de liberación sostenida o las formulaciones combinadas son mejores que las formulaciones solo de melatonina de liberación inmediata y por eso estamos con Infinutrition y Efficient Science trabajando en ello, ¿vale? Y los hábitos y la alimentación serán fundamentales para nuestro descanso. En este caso nos hemos centrado mucho en los hábitos relacionados con la toma de melatonina, la exposición a luces y demás, pero en el ebook hablo muy en profundidad sobre los distintos hábitos, sobre la alimentación, sobre todo ello para mejorar tu descanso nocturno. Destacar
el ebook, ¿vale? El ebook. ¿Qué encontraréis en este ebook? Pues si os ha gustado esta charla, vais a encontrar toda esta información ampliada, en detalle. Además, os hablo, como os comentaba, de los efectos tanto para rendimiento deportivo, salud, rendimiento cognitivo, a nivel mental, todo esto, sistema inmune, composición corporal, todo lo profundizo muchísimo, ¿vale? Es decir, aquí he podido hablar de una pequeña parte porque quería que no extenderme mucho y lo principal era hablar de la melatonina, ¿vale? Pero ahí tendréis muchísima información en este aspecto. Luego también tendréis mucha información en los hábitos, en qué hábitos hacer. Tendréis como una guía de hábitos y una serie de pasos para maximizar tu descanso. Hablo de los baños calientes, hablo de la cafeína, hablo del alcohol, hablo del momento de entrenar y del impacto del descanso. Hablo también del impacto que tiene la marihuana en el descanso, si mejora, si no mejora, que sé que hay mucho consumo de esta sustancia. Hablo de todo esto. Luego también os hablo de alimentación, ¿vale? Os hablo de estrategias de alimentación para mejorar tu descanso. El impacto de los carbohidratos para mejorar tu descanso. ¿Es una buena opción? ¿Es una mala opción? Todo esto. ¿Qué más? Luego también os hablo de suplementación, ¿vale? Os hablo tanto de la suplementación que funciona, como es el caso de la melatonina, como de la suplementación que no funciona. Sí, y por ejemplo en suplementación que no funciona, pues tenemos suplementos muy de moda, como el CBD, ¿vale? Donde os hablo en detalle de por qué pienso que hay mejores opciones como suplementos para mejorar vuestro descanso. Opciones, luego también hablo de suplementación para mejorar vuestro estado de ánimo, que va a tener un impacto indirecto en la mejora del descanso. Todo esto es una locura la cantidad de información. Espera. Y destacar también que en el apartado final hay un apartado de combos de suplementos para mejorar tu descanso. Mira, ¿sabes qué? Esto no estaba en el guión, pero os lo voy a enseñar, ¿vale? Creo que lo tengo aquí, sí. Mirad, os enseño el índice, ¿vale? Este es el índice del ebook, donde hablo, primero hago la introducción, hablo de composición corporal y salud, salud mental, inmune, rendimiento deportivo, rendimiento cognitivo, amplío mucho la información que he dado en este webinar, ¿vale? Cuántas horas necesitamos dormir, anatomía del sueño y fisiología, profundizo, cómo mejorar tu descanso con los hábitos, que es higiene del sueño, con alimentación, con entrenamiento, hablo de las siestas y cómo hacerlas, súper importante y pregunta bastante frecuente. Hablo también de los baños o duchas de agua caliente, sobre cómo mejorar tu descanso, ¿vale? Con suplementación, la que funciona y la que no funciona, os hablo de todo ello. También hablo de los suplementos para mejorar el estado de ánimo, como os comentaba, ¿vale? Y también, como veis aquí, aquí los combos de suplementos pre-cama, ¿vale? Pues basados en evidencia científica para mejorar tu descanso según tu contexto. Y eso me parece pues clave, ¿vale? Clave. Veis aquí, pues dificultad para quedarse dormido sin otra queja. Mala calidad del sueño y no sentirse descansado el día siguiente y con o sin despertares nocturnos. Dificultad para quedarse dormido con estrés, preocupaciones y ansiedad. Es decir, distintos contextos, os propongo distintos combos de suplementación, pues para que encontréis el que os funciona mejor, ¿vale? Esto es todo lo que vais a encontrar en este ebook. Como os digo, lo tenéis en mi página web. Cualquier cosa me tenéis en mis redes sociales para cualquier pregunta y demás, ¿vale? Y tenéis pues todo esto, ¿vale? Finalmente, quiero terminar con una reflexión final. Si habéis asistido a alguno de mis webinars, charlas, ponencias, clases, lo que sea, que estoy hasta en la sopa, siempre termino con una reflexión final. Esta reflexión final quiero destacar que es que la nutrición y la medicina no son una opinión, son ciencia, ¿vale? Y esto quiero destacarlo porque a veces en redes sociales es, ostras, Antel, ¿qué opinas de esto? Y es decir, bueno, todos tenemos una opinión, ¿no? Pero obviamente, lo que es muy importante es que te bases en evidencia científica para crear esa opinión, ¿vale? Porque la nutrición y la medicina están por encima de eso, son ciencias, no pueden depender de la opinión de uno o de otro, es decir, dependen de la ciencia y a partir de la ciencia construirás una opinión, pero asegúrate de que las opiniones que tú construyes tienen una base muy grande de ciencia, porque si no, ¿qué pasa? Que si todo es tu experiencia, todo es tu opinión y todo es tu tal, y te apoyas en argumentos como no, es que cada persona es un mundo, yo lo he probado y me va genial y cositas así, pues ¿qué pasa? Que al final dejas de hacer ciencia y empiezas a hacer ideología, ¿vale? Y eso es importante evitarlo.
Si buscas argumentos inamovibles, porque la ciencia avanza, lo que queremos en algún momento está bien, luego quizás en el futuro pues no está tan bien, pues si buscas argumentos inamovibles, busca un cura y no un científico. Y que todos tenemos sesgos. Yo el primero, y no pasa nada, pero esto se convertirá en un problema cuando te impidan ver la realidad. No dejas que tu sesgo, que tu ego, que tus creencias te impidan ver lo que la realidad científica, lo que la evidencia científica en ese momento te están enseñando y te están mostrando. Y ya está, chicos, ya lo tenemos. Tenemos esta masterclass gratuita sobre la melatonina. Espero que os haya gustado muchísimo, ¿vale? Si no me seguís, me tenéis aquí en Instagram, en YouTube, en mi página web, donde también subo contenido gratuito. Siempre por aquí muchísimo contenido gratuito, muchísimo contenido que os puede interesar. Y nada, mil gracias por estar ahí, mil gracias por vuestra atención y nos vemos en redes, en directo, donde sea, ¿vale? Un fuerte abrazo. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do.